mayor crecimiento en 11 años. Ese dato grafica por sí solo el 5% de expansión que tuvo Estados Unidos durante el tercer trimestre, superando por mucho las expectativas del mercado y también del propio gobierno de Barack Obama. Queremos analizar esta cifra y por eso nos acompaña Benjamín Sierra, economista del Scotiabank. Benjamín, gracias por su tiempo en Agenda Económica. Gracias a usted, Nicolás, por la invitación. ¿También superó por mucho las expectativas que ustedes tenían en Scotiabank respecto al crecimiento del tercer trimestre? Sí, por supuesto. El crecimiento que esperaba en general el mercado, y nosotros no nos diferenciamos mucho de eso, era alrededor de un 4,3%, después de ya haber tenido una corrección anterior, ¿no es cierto? La primera cifra en Estados Unidos se corrigen 2 o 3 veces las cifras en un periodo relativamente breve. Y en ese sentido sí, sorprendió al alza. Ahora, sorprendió al alza y hubo una pequeña desviación, pero la verdad es que los indicadores adelantados que teníamos, el ISM, las encuestas de los gerentes de compra, las solicitudes de seguro de desempleo que en Estados Unidos son muy relevantes porque el mercado laboral es bastante rápido en ajustarse, nos mostraban que el tercer trimestre iba a ser relativamente fuerte. Según el Departamento del Comercio de Estados Unidos, las mejores cifras laborales, la baja en el precio del petróleo fueron los factores para que se impulsara el consumo de las personas y también la inversión y el consumo de las empresas. ¿Ustedes tienen también el mismo análisis? Sí, exactamente. Bueno, va un poco por ahí las explicaciones fundamentales. Recordemos que ellos están todavía con políticas bastante expansivas desde el punto de vista monetario que se han arrastrado por años, de manera que lo que estamos viendo hoy día son factores coyunturales muy significativos, como la caída del precio del petróleo, ¿no es cierto?, que sabemos que le agrega al consumidor norteamericano disponibilidad en su bolsillo entre 50.000 y 100.000 millones de dólares. Esos son factores muy importantes, pero además de eso vienen con un arrastre de políticas que son expansivas, que son muy buenas para el desarrollo, digamos. Esas políticas expansivas, por ejemplo, han ido un poco sacándola la Reserva Federal de Estados Unidos. Por ejemplo, hace un par de meses se terminó la compra de activos mensuales por parte de la Fed y por ahora lo único que queda es la tasa de interés en su mínimo histórico, entre 0 y 0,25%. Todavía, por más que no se siga con la compra de activos, se sigue sintiendo el efecto de ese plan, que es el famoso relajamiento cuantitativo que hizo la Fed durante, si no me falla la memoria inmediatamente, durante casi 12 años y medio. Sí, por supuesto. Lo que pasa es que estas cosas tienen siempre en economía, particularmente las políticas monetarias, y respecto a las no convencionales no hay mucha experiencia para saberlo, pero probablemente uno tiende a pensar que tienen un comportamiento también que es rezagado entre el momento que se toma la medida y cuando tienen efecto real, ¿eh? Así que yo creo que estamos viendo todavía efectos importantes del quantitative easing y, por favor, una tasa de política monetaria pegada a cero es sumamente expansiva, digamos, ¿eh? en cualquier economía del mundo. El presidente del Banco Central de Chile y también distintas autoridades en el mundo han dicho que Estados Unidos está teniendo cada vez bases más sólidas, que ya han pasado a hablar casi de recuperación desde la crisis subprime, allá un crecimiento fuerte. Durante este año, por ejemplo, partimos el primer semestre en Estados Unidos con una caída fuerte debido al duro invierno que hubo en ese país, pero de ahí en adelante, el segundo trimestre, hubo una importante alza y que se ve un poco corroborada con este 5% en el tercer trimestre. Estamos viendo una tendencia que asegura entonces que Estados Unidos está teniendo un crecimiento sólido y que puede ser nuevamente el motor que mueva a la economía, por ejemplo, teniendo en cuenta que la eurozona sigue con un crecimiento bastante débil. Lo mismo pasa en los mercados emergentes, China desacelerándose. ¿Puede tener Estados Unidos este motor bien aceitado? Yo diría que sí. Nosotros en Scotiabank esperamos para el año que viene incluso una aceleración en el crecimiento en Estados Unidos que podría llegar al orden del 3,3%, una levísima desaceleración, pero siempre creciendo sobre el 3% para el año 2016. Y lo que tuvimos, desde luego, el primer trimestre de este año yo lo sacaría porque obedece a factores climáticos que probablemente no se repitan, ¿eh? De manera que lo que estamos viendo es una recuperación bastante sólida con Estados Unidos creciendo probablemente muy cerca de su potencial, si no en su potencial. Y eso obviamente que va a tener efectos sobre dos economías que son también muy importantes, que es importantes particularmente para nosotros, para Chile, que son China y Europa, que están obviamente dando cifras que nos dejan de repente un poco preocupados, cifras de alguna desaceleración que no sabemos qué tan allá puede llegar, en el caso particular de China, que para nosotros es la más relevante. Si Estados Unidos está creciendo a estas cifras, ¿se puede dar un contagio
desafío en el corto plazo para esas dos regiones tan importantes para nuestro país? Yo no hablaría que en el corto plazo, trataría de tomarme algo un poco más allá, pero sí nos da unas bases sólidas para el crecimiento a la vuelta de un año probablemente. A la vuelta de un año probablemente ya vamos a estar recogiendo, o los europeos y los chinos van a estar recogiendo esta verdadera aspiradora que puede generar y que ha generado otras veces en la historia. No estamos hablando de algo muy nuevo. La economía norteamericana tiene una potencia para aspirar bienes muy importantes. Bueno, la pregunta del millón que seguramente ustedes se hacen en Scotiabank, que se están haciendo quizás todos los bancos, todos los analistas, todos los mercados en el mundo entero. ¿Cuándo la Reserva Federal va a empezar a subir la tasa de interés? Ya parece que es un hecho que será en el primer semestre del próximo año, pero va a ser a fines del primer trimestre, a comienzos del segundo trimestre. ¿Qué es lo que ustedes están evaluando en Scotiabank? Como escenario base, nosotros pensamos que las alzas van a empezar en el segundo trimestre, ¿ya? Ahora, ¿cuándo exactamente es el mes? Eso es muy difícil de determinarlo porque va a depender de varias coyunturas. Los bancos centrales normalmente fijan sus políticas con perspectivas de largo plazo y con cifras que son de largo plazo. Pero a la hora de tomar la decisión específica, se fijan mucho en la coyuntura específica por la que esté pasando el mercado, ¿eh? Entonces podríamos llegar, si se produjera mucho nerviosismo, tuviéramos un aumento muy importante en la aversión al riesgo durante el segundo trimestre, que ellos trataran de retroceder y calmar el mercado, digamos. Eso va a haber que verlo en el momento, pero de acuerdo a las cifras fundamentales, lo que esperaríamos es que el alza comience con una alta probabilidad, 50% o más, durante el segundo trimestre. En ese sentido, entonces, la Fed podría esperar quizá hasta marzo, cuando ya se sepan las cifras finales de crecimiento de Estados Unidos durante 2014, para ya ahí empezar a tomar una decisión de cuándo va a ser el momento y también la intensidad en que van a empezar a subir las tasas. Posiblemente, pero en Estados Unidos tenemos datos de alta frecuencia de gran calidad que permitirían probablemente que tengamos alguna opinión más formada del mercado. Un poco antes que marzo. Sí, un poco antes que marzo. Ellos no necesitan esperar 3 meses, tienen datos bastante completos antes, digamos, y que marcarían alguna tendencia. Así que yo insisto, yo creo que esto va a estar alrededor del segundo trimestre, es lo más probable. Un crecimiento de 5% de Estados Unidos en el tercer trimestre, ¿qué efectos tiene para nuestra economía? Por ejemplo, ¿podríamos ver una posible alza del dólar en los días más próximos como una medida, como un efecto inmediato? Sí, yo creo que aquí hay que separar en esta materia lo que es el corto plazo con lo que es el largo plazo. En el corto plazo, evidentemente, que predomina el efecto financiero, y el efecto financiero que da probablemente vuelta en el mercado, y en particular en el mercado financiero chileno, con este resultado es: la Reserva Federal adelanta su subida de tasa. Estoy hablando en términos genéricos, no estoy diciendo un plazo determinado, pero es más cerca de lo que a lo mejor se pensaba hace 24 horas. Y eso obviamente que tiene un efecto alcista en el tipo de cambio, si se verifica, ¿ya? Pero, por otro lado, tenemos que ver los efectos de largo plazo, y el efecto de largo plazo neto de este dato mejor en Estados Unidos es muy bueno para la economía chilena, y por lo tanto debiera de tender a fortalecer el peso, es decir, hacer presión a la baja sobre el tipo de cambio. Pero ahí estamos hablando de un plazo un poquito más largo. Tienen que concretarse estas cifras y que efectivamente este mayor crecimiento en Estados Unidos se traslade a lo que nosotros esperamos, que es un mejor resultado en nuestra balanza comercial con Estados Unidos. Se produce, por ejemplo, la teoría keynesiana del animal spirit, que, por ejemplo, se ve esta señal en Estados Unidos de inmediato, por más que sea una sola cifra, de inmediato llena de confianza, por ejemplo, a los exportadores nacionales, y empiezan a ver con mayor optimismo, por ejemplo, el empezar a mandar más envíos, por ejemplo, a esa economía. ¿Se puede dar un poco esa circunstancia? Yo diría que eso se da más bien al nivel de los mercados financieros que al nivel del mercado real, ¿eh? En general, el exportador, quien tiene que invertir, tiene procesos de maduración en su inversión, y cuando hablo de su inversión no hablo de la construcción de grandes obras de infraestructura ni galpones, sino que simplemente la acumulación de inventario, contratación de gente, y eso implica un cierto periodo adicional. Así que el animal spirit se puede dar, pero después de un tiempo que ya tengamos cifras que sean bastante contundentes, positivas, ¿ya? En lo inmediato, una cifra particular sobre el mercado real, yo creo que tiene un efecto bastante limitado. Benjamín, mi última pregunta es sobre una cifra en particular. Si Estados Unidos creció 5% entre julio y septiembre, ¿cuál es la proyección que ustedes tienen para el último trimestre del año? Nosotros pensamos que el crecimiento debería estar sobre el 2,5%, probablemente un 2,7 o un 2,8, ¿eh? Pero nos faltan ahí algunas cifras todavía parciales para completarlo. No tenemos casi nada de diciembre todavía. Benjamín Sierra, muchas gracias por haber estado acá en Agenda Económica. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, y con este análisis
del 5% de crecimiento de Estados Unidos. Terminamos este martes en el programa. Como siempre, los invito a que sigan con nosotros en CNN Chile.